Así que Dios nos bendiga y nos ministre a través de su palabra esta mañana. En la Biblia hay un mensaje central en la Escritura y es presentar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero hay un segundo mensaje para mí que es muy frecuente en la Escritura. Yo diría que desde el comienzo hasta el final, y es que la Biblia nos llama a buscar a Dios. Y de esa decisión depende el resto de las cosas en la vida. De hecho, dice la Biblia que si buscamos el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. La Escritura dice: buscadme y viviréis. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está llena de promesas la Escritura cuando buscamos a Dios. Y cuando usted mira la Biblia y usted ve esos grandes hombres y mujeres de Dios, por ejemplo los patriarcas, uno observa que fueron hombres de altar, fueron hombres de comunión con Dios. Y es que es imposible llegar a ser un poderoso instrumento de Dios o llegar a vivir la realidad de las promesas del Señor sin buscarlo. Es necesario buscar a Dios. Y es un llamado que vemos a lo largo de la Escritura. Y vemos promesas hermosas en la Biblia. Pero ellas requieren que nos acerquemos al Señor, y todo el que se acerca a Dios será bendecido. Y en el Antiguo Testamento encontramos como una mano que saliera del Antiguo Testamento y que señalara a Cristo. La Biblia, el Antiguo Testamento, está lleno de figuras, de símbolos que hablan de Jesucristo. Y es por eso que en una ocasión, ya que los escribas y fariseos continuamente estaban cuestionando al Señor Jesús, en una ocasión les dijo: escudriñad las Escrituras, porque para vosotros ellas os dan salvación, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Y Jesús se estaba refiriendo al Antiguo Testamento porque todavía no se había escrito el Nuevo. Y le dice: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos muchas figuras, símbolos, tipos de Jesucristo. El tabernáculo, el templo, las ofrendas, los sacrificios, que está enfocado en una ansia de buscar a Dios. El tema se llama el altar de oro en el templo de Dios. Y aquí les traje de una vez la figura de ese utensilio. Ese es el altar de oro, llamado también el altar del incienso, llamado también el altar del perfume. Ese utensilio, como ustedes pueden ver allí, su base es cuadrada. En la parte superior tiene 4 cuernos, tiene una cornisa alrededor que impedía que se cayera el incienso que quemaban allí. Tiene también 4 anillos por donde pasan esas 2 varas que también estaban cubiertas de oro y con las cuales era transportado el altar de oro cuando tenían que desplazarse por el desierto. Entonces vamos a estudiar 3 aspectos de este altar esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de los materiales del altar. ¿Qué fue lo que Dios mandó que Moisés usara para ser construido este altar y lo que nos enseña? Así que vamos a Éxodo 30. Vamos a leer del verso 1 al 5. ¿Están conmigo, hermanos? Como 3 hermanos nomás. Éxodo capítulo 30. ¿Están conmigo? Versículo 1 al 5 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. Por eso se le llamaba también el altar del incienso. Para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo. 1 codo equivale en la medida bíblica a 45 centímetros. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, la base será cuadrada. Y su altura será de 2 codos. Note que tanto el largo como el ancho era 1 codo, pero la altura era de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo, es decir, los 4 cuernos, los que iban en las 4 puntas de aquel altar, no eran piezas independientes. Estamos hablando de que formaban parte del altar mismo. Dice ahora el verso 3: y lo cubrirás de oro
puro. O sea que la madera era de acacia y todo estaba cubierto de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Las varas con que será llevado. Verso 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Muy bien, vamos a detenernos allí y vamos a reflexionar en los detalles de este altar. Lo primero que nos dice es que la madera que se utilizó, ¿cómo se llamaba? Madera de acacia. El árbol de acacia crece en el desierto, pero el árbol de acacia puede crecer junto a árboles, a ríos en el desierto, o a lagos o sobre ríos subterráneos. El hecho es que cuando este árbol está cerca de un torrente de agua, lleva mucha floración. Cuando el agua es poca, entonces su floración también lo es. Por eso la palabra acacia desde el término árabe significa torrente. El hecho es que esta madera, seguramente por crecer en el desierto, es una madera resistente, es una madera perdurable. Algunos la llaman madera incorruptible. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que les dije al principio, y es que el tabernáculo, todas sus ceremonias, sus sacrificios, sus ofrendas, el sacerdocio, todo eso es figura y símbolo de Jesucristo el Señor. Todo eso es un símbolo del Cristo que había de venir. De manera que, como este altar tiene 2 materiales, madera de acacia y oro puro, la madera de acacia nos habla de la naturaleza humana de Jesús, aquel sin pecado, aquel que tuvo que soportar y resistir la humillación, la blasfemia, el menosprecio, el rechazo y finalmente todo el padecimiento antes de la cruz y la muerte misma. Y eso todo lo resistió el Señor Jesús en su naturaleza como humano. Pero la Biblia nos dice que este altar de acacia estaba cubierto de oro puro. Y en la Biblia el oro es símbolo de la divinidad, así como la plata lo es de la redención y el bronce del juicio. Entonces el oro nos habla de lo divino. De manera que cuando miramos el altar en madera de acacia cubierto de oro puro, estamos hablando de Cristo 100% hombre y 100% Dios. Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que desde el Antiguo Testamento ya se estaba dando evidencia del Mesías que había de venir. Pero nos dice además que la altura de ese altar, ¿cuánto era? 2 codos. El largo era 1 codo, el ancho era 1 codo, pero la altura era de 2 codos. Su altura era el doble, y eso nos lleva a pensar que la oración, porque resulta que ese es el altar del incienso, allí se ofrecía el incienso, y en la escritura el incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, el hecho de que este altar tenga 2 codos de altura significa que la oración nos eleva, la oración nos acerca a Dios. La oración es la herramienta del Señor para conocer más su carácter y comprender sus caminos, sus juicios. Por eso la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus juicios y sus caminos. Pero cuando una persona es de oración, es una persona que comprende más fácilmente los juicios y los caminos del Señor. Cuando nosotros no somos personas de oración o hemos descuidado la oración, vamos a estar cuestionando: ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hace lo otro? ¿Pero por qué el Señor no me da esto o aquello? Pero cuando somos personas de oración, la oración nos eleva y nos ayuda a comprender los juicios y los caminos del Señor. Además, nos dice que el altar, ¿podemos poner la imagen siguiente, porfa? Además nos dice que el altar de oro o altar del incienso tenía ¿cuántos cuernos? 4 cuernos, y tenía también 4 anillos por donde se metían las 2 varas. Cuando nosotros hablamos de los 4 cuernos, estamos hablando de poder, porque
en la escritura, en el libro de Daniel, por ejemplo, cuando se habla de los cuernos, de la bestia y los cuernos, o en Apocalipsis, cuando se habla también de la bestia y de los cuernos representan el poder de los gobernantes o el poder de los imperios. El cuerno simboliza poder. El hecho de que hayan cuernos en el altar del incienso nos está hablando del poder de la oración. Cuando nosotros oramos y lo hacemos con fe, grandes cosas suceden. Jesús mismo lo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Si nosotros oramos y lo hacemos con fe, es que, hermanos, la oración ya de por sí es una evidencia de fe. Cuando yo oro, clamo, persevero en la oración, estoy enviando un mensaje al cielo. Le estoy diciendo: yo creo, yo confío y no voy a dejar de orar hasta ver mi respuesta. Entonces la oración en sí misma es una evidencia de la fe. Esos cuernos nos recuerdan el poder de Dios que se manifestará cuando oramos al Señor. Pero nos dice además que tenía unas argollas por donde se metían, ¿qué? Las varas. Había 2 varas. Entonces, como en el desierto el tabernáculo era como una carpa grande, entonces cuando la nube del Señor se levantaba, Israel entendía que tenían que empezar su peregrinaje por el desierto, y cuando la nube se detenía significaba que allí tenían que volver a armar todas sus carpas, sus tiendas del tabernáculo y establecerse por el tiempo que Dios definía. Entonces, cuando la nube se levantaba, ellos tenían que desbaratar todo el tabernáculo y tenían que llevar los utensilios del templo. Pero no podían poner la mano para cargar eso. Por eso fue que Usa y Ayo cayeron muertos cuando pusieron su mano en el arca. Por eso tenía varas, porque ellos tenían que poner el hombro en las varas y llevar los utensilios. Ahora, si Dios es tan poderoso, si Dios abrió el mar rojo, ¿por qué Dios no tomaba los muebles y los llevaba a un lado y punto? ¿Por qué Él enseñó a su pueblo que tenía que desbaratar el tabernáculo y que tenía que poner el hombro y que tenía que caminar? Porque en los planes de Dios el hombre tiene que ser una parte activa. El hombre no puede simplemente quedarse esperando. Si Dios está mostrando el camino, avanza. No, yo voy a esperar que Dios haga todo. Estoy esperando en Él. Pero si está hablando, si está mostrando el camino, y nos vamos ya al otro extremo donde no hacemos nada, pues. Entonces, eso nos está hablando de que nosotros tenemos que poner el hombro, de que nosotros tenemos que ser personas que oran, que buscan al Señor, que procuran la presencia de Dios. No le podemos dejar todo a Dios. Él nos guía, nosotros caminamos. Vamos a ver en segundo lugar que en este altar el sacerdote ofrecía el incienso. Ojo con esto, que después de esta clase no hayan hermanos que se van a comprar unas varitas de incienso. No estamos hablando de eso. No sea que esta semana vaya a visitar a alguno y me diga: pastor, vea el incienso como el domingo que predico. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando del incienso que se utilizaba en el Antiguo Testamento en el altar. Creo que hoy igual el pueblo judío lo sigue usando, pero como símbolo de nuestras oraciones, ¿sí? Entonces el sacerdote iba al altar del incienso y allí quemaba el incienso. Leamos por favor Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso, ¿qué? Incienso aromático. O sea que el Señor quiere oler algo agradable. Hermanos, ¿qué cara hace usted cuando algo huele mal? Piense por un momento. Usted huele mal y: ay, hermano, ¿cómo hace una mentica, hermano? Pero que sea de ese Halls negro fuerte, que viene menta concentrada, de ese, hermano. O de pronto ya le decimos al muchacho a cierta hora de la tarde porque ha sudado: mijo, vaya, báñese, papi. Eso le va a colaborar mucho, eso le va a ayudar. ¿O qué me dice usted cuando a veces vamos por la calle y pasamos donde hay un pedazo de carne o de animal que está en estado de putrefacción? Uy, eso huele horrible. Es interesante que la Biblia habla del olor de vida y del olor de muerte. Y aquí la palabra dice: cuando quemen el incienso aromático.
Es decir, el incienso levanta un aroma agradable. Entonces el Señor quiere que nosotros levantemos esas oraciones agradables para Él. Que Él allá arriba, ay, huele rico. Están orando en la tierra. Sigo leyendo. Verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada 8 días. ¿Me están siguiendo? Verso 7. Cada domingo. Cada mañana. Dios quiere que tú le busques en la mañana, que tú apartes un tiempo para hablar con Él. Cada mañana. Y eso es algo que Dios diseñó. Sigamos leyendo. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que él quemaba incienso por la mañana y por la noche. Y cuando nosotros vemos eso, pues sin lugar a dudas, hermanos, estamos viendo un llamado del Señor a la oración. Un llamado de Dios a buscarle con perseverancia. Un llamado de Dios a buscarle con insistencia. ¿Qué tanto insistimos nosotros en nuestra búsqueda de Dios? A veces descuidamos la oración. A veces oramos por allá cuando nos acordamos. Y es triste, pero a veces dejamos la oración para lo que nos queda del día. Pero el Señor dice que sea cada mañana. Aarón, cada mañana cuando te levantes entrarás a quemar el incienso. Cuando entres al lugar santo, el sumo sacerdote, el sacerdote entraba al lugar santo, había un velo y luego seguía el lugar santísimo. Allá en el lugar santísimo solo entraban una vez al año, pero acá en el lugar santo él entraba todos los días. ¿Cuántas veces? 2 veces al día. Por la mañana tenía que entrar a cambiar el aceite de las lámparas, a cambiar los panes de la mesa de proposición cuando correspondía, y tenía que quemar el incienso en la mañana y al anochecer. O sea que estamos viendo que Dios desea que nosotros hablemos con Él y que sea con frecuencia. A veces hay amigos, amigas que son muy apegadas y hablan. Yo creo que esos amigos se sintieron felices cuando dijeron planes ilimitados. Uy, maravilloso. Hablan. Y entonces yo también pienso, qué bueno que tuviéramos buen tiempo para hablar con Dios. Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que estemos con Él. Es interesante, hermanos, porque reflexionaba en esto. ¿Se acuerdan de Daniel el profeta? En algunos versículos de la Biblia se le llama amado en los cielos. Impresionante, cuando vino el ángel le dijo: Daniel, tú eres varón muy amado en los cielos. Wow. Y la Biblia de David también dice el amado de Dios. Yo sé que Dios nos ama a todos. Amén. Dios nos ama a todos. Pero hay personas de intimidad especial con Dios. Hay personas que en esta tierra han dispuesto su corazón para crecer en su amistad con Dios. Y lo demuestran a través de esa comunión con Él. Y la Biblia dice, por ejemplo, de Daniel, el amado de Dios solía arrodillarse 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios. El rey David, el amado de Dios, dijo: en cuanto a mí, a Dios clamaré tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Si tú buscas al Señor, si tú honras a Dios, Dios te honrará a ti. Si tú buscas al Señor, el Señor te revelará secretos del cielo. El Señor empezará a ponerte en lugares de privilegio, porque la Escritura dice: y tú cuando ores, no andes anunciándole a la gente cuánto oran, ni cómo oran, ni cuánta es su comunión con el Señor. La Biblia dice: mas tú cuando ores, cierra la puerta de tu aposento y entra en el secreto de Dios, y tu Padre que ve en el secreto
te recompensará en público. Amados, el secreto con Dios, la comunión con Dios se nota en público. Así lo diseñó Él. Anhelamos ver la mano de Dios respaldándonos, la mano de Dios abriéndonos puertas, la mano de Dios dándonos bendiciones, levantándonos en victoria, derrotando a nuestros enemigos. Es necesario volver a buscar la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el incienso también es símbolo de la entrega de Jesucristo. Porque el incienso se entregaba, se ofrecía a Dios y subía ese aroma fragante. Y la Biblia dice de Cristo que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo dice la carta a los Efesios. Eso quiere decir que el mejor aroma que nosotros podemos levantar para Dios es someternos a su voluntad. Hermanos amados, podemos hablar muy lindo de Dios, podemos decir cosas bonitas, podemos sabernos muchos versículos de la Biblia y llevar 79 años en la vida cristiana. Pero la mayor ofrenda, el mejor aroma que un cristiano puede soltar para Dios es someterse a su voluntad, es rendirse a Dios, decirle: Señor, aquí está mi vida, trabaja en mí, haz conmigo lo que tú quieras. Pero esa no es una oración frecuente, porque estamos muy interesados en usar la oración para que Dios nos dé lo que queremos. En tercer lugar, hay algo muy interesante con este altar. Éxodo capítulo 30 dice el versículo 6. ¿Están conmigo? Dice el verso 6: ¿y lo pondrás delante de qué? Lo pondrás delante del velo. Velo. Hay que destacar esa palabra. El velo, como ustedes bien saben, en las tierras orientales se usa para cubrir. El velo divide, el velo cubre. Y es interesante que la palabra revelación significa desvelar, significa quitar el velo. Por eso el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, de la palabra con que inicia Apocalipsis, porque dice revelación de Jesucristo. Entonces, el altar del incienso o el altar de oro lo ponían justico adelante del velo. Vuelvo a leer el verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Entonces, hermanos, acá afuera está el atrio, está el lugar santo, aquí está el altar del incienso, aquí hay un velo grande y grueso. Y luego sigue el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, el arca de oro. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Por eso el Señor le dijo a Moisés: allí me mostraré a ti. Y el altar del incienso estaba justo antes de ese velo. Sigamos leyendo el verso 6. Delante del propiciatorio. ¿Y qué es eso, pastor? El arca del testimonio tenía una tapa y esa tapa se llama propiciatorio. Y el sacerdote, cuando derramaba la sangre, ese acto se llamaba propiciación. Por eso Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces dice allí: delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces el altar de oro o el altar del incienso era lo que antecedía a la presencia de Dios, donde me encuentro con Dios. Entonces les traje esta imagen, ¿verdad?, para mostrarles a ustedes la ubicación del altar de oro. Esto es el tabernáculo del desierto. Entonces,
Ah, ya para este servicio me conseguí una varita. No es para golpear a nadie, no. Tranquilos, hermanos. Este es el tabernáculo. El tabernáculo tenía 7 muebles o utensilios. El primero, el altar de bronce. El segundo, la fuente de bronce. El tercero, el candelero de oro. El cuarto, la mesa de los panes. El quinto, el altar del incienso. El sexto, el arca. Y el séptimo, el propiciatorio. Número 7, número de lo completo, lo total. Este altar de bronce es el altar donde se sacrificaban los corderos. Allí se derramaba la sangre, se tomaba la sangre, y una vez en el año el sumo sacerdote tomaba de esa sangre y empezaba a desplazarse. Tenía que pasar por la fuente de bronce. Allí había agua, y la fuente de bronce en la antigüedad, recuerden que el bronce era utilizado por las damas también como espejo, ¿ya? Entonces tomaron todo ese bronce y fundieron allí esa pieza, vertieron agua y se convertía eso en un espejo. Allí llegaban los sacerdotes a lavar sus manos y se miraban también si había sangre salpicada en su rostro o algo, y se limpiaban. Esa es figura de la palabra de Dios, que actúa como un espejo donde miramos nuestro rostro y con la sangre de Cristo nos limpiamos de nuestros pecados. El sacerdote sigue avanzando y entra aquí al lugar santo. Acá está el candelero de oro, donde dice la Biblia que el sacerdote debía cambiar el aceite, los pábilos también de las lamparitas. Y acá está la mesa de los panes de proposición. Y acá, en este cuadrito en rojo que le puse allí, ese es el altar del incienso o altar de oro. Después de este altar de oro, aquí está esto como de color morado, violeta. Ese es el velo. Muy bien. Y acá adentro queda el lugar santísimo, donde está el arca que representa la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote, en el día de expiación nacional, el Yom Kippur, que era una vez en el año, sacrificaban un cordero por los pecados de la nación, el sumo sacerdote tenía que hacer este recorrido, seguir todo este camino para llegar hasta la presencia de Dios y derramar la sangre en el propiciatorio. Ahora bien, estamos hablando específicamente del altar de oro, del altar del incienso, que es este que está aquí. Nótese que está antes del velo y después del velo está el arca de la presencia de Dios. El hecho de que ese altar de incienso esté allí y que significa oración, quiere decir que la oración es lo que nos conduce a la presencia de Dios. Pero hermanos, hay un velo. Y el sacerdote tenía que pasar al otro lado para llevar la sangre que iba a derramar dentro del lugar santísimo. Como podemos ver aquí, se destacan 2 altares. Este que es el altar ¿de qué material? Bronce. Bronce significa juicio, sacrificio del cordero. Este es un altar. Y acá está el otro altar, que es el altar de oro o altar del incienso. Hay 2 altares. Este altar del sacrificio nos habla de la sangre del cordero, nos habla del pecado, o sea, el lugar donde llega el pecador para arrepentirse. Pero adelante está el altar de oro, que nos habla del altar de la comunión con Dios, del altar donde Dios se nos revela. Entonces yo no puedo quedarme toda la vida solo arrepintiéndome de mis pecados y pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, y dele con el pecado y perdóname el pecado, 28 años y seguimos. Nosotros tenemos que crecer en el Señor y pasar de aquí a este altar de la comunión, al altar de la oración, al altar donde Dios se nos es revelado. Y por eso es que nosotros somos llamados a crecer. Nosotros no podemos pasar los años y seguir en la misma estatura. Aquí se me revela el Dios que perdona mis pecados, pero allá se me revela el Dios santo, el Dios de amor, el Dios de la vida. Ahí se me revela para qué fui creado. Este es el primer paso, pero allá conozco mi propósito de vida. Allá me enamoro de Dios porque me es revelado. Pero hay algo importante. Y es el tercer punto que yo les quiero compartir acerca del incienso que se quemaba allí. Vamos a ver el punto número 3. Vamos a reflexionar en los componentes del incienso. El sacerdote llegaba y ponía el incienso allí y lo quemaba. Se levantaba un aroma fragante, especial,
Pero cuando el Señor le dice a Israel, bueno, a través de Moisés, le dice, me vas a preparar un incienso de tal manera. Miren cómo se preparaba. Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 36. ¿Están conmigo, amados? Verso 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Imagínate a ellos pesando eso. Y tenía que ser la misma medida. Verso 35. Y harás de ello el incienso. ¿Un qué? Un perfume. Un perfume. O sea, Dios quiere oler algo agradable. ¿Sabía usted que dentro de usted hay un altar? ¿Y sabe por qué lo digo con propiedad? Porque la Escritura dice que tu cuerpo es templo del Señor. ¿Sí o no? Y en todo templo hay un sacerdote. Y en todo templo hay un altar donde oficiar, donde ministrar. Y en ese altar tiene que haber fuego. Había fuego en el primero y en el último. Y el fuego viene del cielo. No debe ser fuego terrenal, debe ser fuego del cielo. Por eso fue que cuando el Espíritu Santo se derramó en lenguas de fuego. Y Él vino y prendió el altar del Espíritu en nosotros. Entonces es importante saber cómo iba esto preparado. Dice el verso 34, a todo de igual peso, versículo 35, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien que mezclado, puro. ¡Wow! ¿Sabía usted que en una ocasión Nadab y Abiú murieron por quemar incienso extraño, fuego extraño? Qué honor, qué privilegio que nosotros tenemos de poder adorar al Señor. Pero hay un desafío aquí. Dice que el incienso sea bien mezclado, que el incienso sea puro, que el incienso sea santo. Y por favor, lea el versículo 36. Y molerás parte de él en polvo fino. ¿Y qué? Molerás. ¿A quién le gusta ser molido? No, yo sé que uno no dice amén a eso. ¿Cómo? Si hay algo complicado es cuando entramos en los procesos de Dios, hermano. Cuando somos molidos, cuando somos tratados, cuando nuestro orgullo y soberbia son quebrados, somos molidos. Pero tenemos que reconocer que cuando estamos siendo molidos es cuando expedimos el mejor aroma al cielo. ¿Y sabe por qué? Oramos como nadie, adoramos como nunca, buscamos al Señor como nunca antes, hasta ayunamos. ¿Sí o no? Ay, yo no sé por qué yo estoy viviendo esto. Señor, ¿quiere moler un poquito? El Señor quiere que de ti salga un aroma agradable al cielo. Entonces, a veces uno como pastor ve personas que están derramando su corazón en adoración y uno dice, ay, tan bonito el hermano, cómo adora. No, pero uno no sabe cómo está quebrando Dios ese corazón. Solamente el Señor sabe por qué estamos derramando nuestro corazón a sus pies. Pero cuando eso sucede, en el cielo perciben un olor grato. Dios dice, ah, qué rico. Y uno en el suelo, Dios mío, ayúdame, Señor. Y él, ah, qué rico. Está soltando el mejor aroma. Porque también los escribas y fariseos oraban, cantaban, recitaban oraciones, pero eso olía maluco. Dios no lo quería recibir. Dice, uf, está lleno de soberbia, de orgullo, de hipocresía. Uf. Porque Dios mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde.
Por eso cuando estemos orando, no hagamos esas repeticiones religiosas y ese modo. Detengámonos un momento y oremos de manera consciente, con un corazón manso y humilde, y esas oraciones son bien recibidas en el cielo. Versículo 36. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. ¿El tabernáculo de qué? De reunión. ¿Por qué era llamado así? Porque ahí se reunía Dios con el hombre. Dios siempre quiere estar con el hombre. Dios mío, el Señor ha hecho tantas cosas para que estemos con Él, que hasta llegó a lo más alto, enviar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz para llevarnos a Él. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor le ha despertado a usted temprano en la mañana porque quiere que usted hable con Él, que usted ore? Y usted y yo tal vez nos hemos lanzado la cobija para el otro lado y hágale. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón: te quiero en mi presencia, quiero que ores? No, estoy tan ocupado, tengo que correr con esto. Parecemos a Marta, tengo que correr con esto. Marta ocupada en tantas cosas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos muestra y nos dice: vienen problemas para la casa, el enemigo se ha levantado contra los hijos, y en vez de orar nos ocupamos en otras cosas? Y Dios dice: yo quiero que estés delante de mí, yo quiero que estés conmigo, quiero hablar contigo, quiero enseñarte secretos de mi revelación, cosas que ojo no han visto, ni oído han escuchado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero revelarte cosas especiales, tengo revelaciones, tengo tesoros de los secretos del cielo para ti. Y nos llama. Él nos está llamando hoy. Dice el verso 36, en el tabernáculo de reunión, donde yo, y esa parte final del verso 36, hermanos, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Trae el incienso, vendrás delante de mi presencia. Allí dice el Señor: yo me mostraré a ti. Yo no sé cuántos quieren ver a Dios. No sé cuántos quieren ver a Dios en su familia, en su casa, en su vida, en su empleo, en su ministerio, en su llamado, en su don, en sus finanzas. Yo no sé cuántos quieren ver a Dios, pero yo le quiero decir que no es posible sin buscarlo. No es posible, amados hermanos. No es posible. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es una lotería. Dios no es cuestión de suerte. A Dios hay que buscarlo. A Dios hay que buscarlo. Nos dice el versículo 34 las cosas que deben componer aquel incienso. Y en primer lugar habla de las especias aromáticas. Estas sustancias eran tomadas de los árboles, eran de origen vegetal. Por lo general tenían que hacerle cortes a los árboles y esperar que saliera el bálsamo o la resina. También podían quebrar hojas tiernas y salía el contenido. Eran las especies aromáticas. Y eran utilizadas entonces para el embalsamiento de cadáveres. Por eso las especies aromáticas nos habla de muerte, nos habla de negación. Y ahí si hay un componente esencial en nuestra vida de oración, es la negación propia. Hermano, usted y yo podemos querer muchas cosas, pero aquí no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Que podamos llegar a un nivel donde le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero lo que tú quieres, no quiero lo que tú no quieres. Eso es morir, eso es negarse a nosotros mismos. Pero también dice que era utilizado el estacte y la uña aromática.
El estacte se obtenía de un árbol, como les decía ahora, que se le hacía ciertos cortes y durante la noche salía el contenido. Pero la uña aromática no era una de estas con perfume. La uña aromática era el nombre que recibía un molusco especial que tenía forma de uña. También algunos dicen que se obtenía de un cangrejito de color rojo. Pero lo cierto es que tomaban esos animales, les tomaban ciertas partes específicas para fabricar ese aroma agradable. Y también nos habla la Biblia del gálbano aromático y el incienso puro. Estas son resinas que se obtenían de hacer esos cortes en los árboles. Y eran sustancias que generaban un aroma agradable, hermanos. Pero piensen en algo, si el árbol había que hacerle cortes y aquellos moluscos o pequeños caracoles, cangrejos tenían que morir, eso nos habla de que el aroma agradable requiere el dolor y la muerte. Y a nosotros no nos gusta eso. Porque nosotros queremos un evangelio cómodo. Nosotros queremos un evangelio rosa. Nosotros queremos un evangelio donde no haya ningún tipo de persecución, donde no haya ningún tipo de dolor. Perdóneme, un evangelio que no nos cueste. Y cuando yo leía esto, le quiero decir que estos componentes eran costosos. De hecho, eran usados para los perfumes. Eran costosos. Y me acordaba de David que dijo: yo no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Porque, hermanos, como dijo un predicador, Dios no es barato, ni está en sorteo. A Dios hay que buscarlo. Y tal vez hay ciertas cosas que Dios no hace porque está esperando que le busquemos en mayor proporción. No culpes a tu esposo, no culpes a tu esposa, no culpes a tus hijos, no culpes a los demás, ni siquiera al diablo. Busca a Dios y serás recompensado. Busca a Dios y tu corazón comenzará a experimentar una transformación única y las bendiciones del Señor no se harán esperar, porque aquel que busca a Dios en lo secreto es recompensado en público. Hermanos, por eso es que la oración más agradable al cielo, la oración con mejor aroma, la oración más perfumada que el Padre puede percibir es aquella que dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no sea como yo quiero sino como tú. Yo creo que en el cielo están buscando corazones dispuestos a dar esa medida, dispuestos a decirle al Señor: Señor, haz en mí lo que tengas que hacer, mueve tu mano, organiza mi vida, mueve mi familia, haz en mi corazón lo que tengas que hacer, pero yo quiero ver tu gloria, yo te quiero conocer, yo quiero que seamos amigos, yo quiero que me hables. Y Dios nos está llamando a eso, amados, porque tiene grandes cosas para nosotros. Debemos tener en cuenta que este incienso era quemado a la hora de la tarde, a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio, y también en la mañana. Pero hago énfasis en que era quemado a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, porque cuando se quemaba, eso expedía un aroma delicioso. Y ese aroma contrarrestaba o neutralizaba los olores no agradables de los sacrificios de los animales. Porque imagínate la cantidad de sangre que era salpicada, que caía a la tierra y el sol empezaba a golpearla, entonces empezaba a generar un olor. Pero el incienso contrarrestaba esos olores. Y eso nos enseña que el aroma de la oración neutraliza el olor del mundo y de las tentaciones. Porque cuando estamos bajos de oración, el aroma del mundo es fuerte y nos parece agradable. Vemos además, hermanos, que se hace mención a 5 componentes. Hay 5 componentes en este incienso.
Número 1, las especies aromáticas. Número 2, el estacte. Número 3, la uña aromática. Número 4, el gálbano. Y número 5, el incienso. Y en la Biblia el número 5 es el número de la gracia. Y eso nos recuerda que por la gracia de Dios en Cristo Jesús es que nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Hermanos, nosotros podemos venir aquí y adorar al Señor. Y Él nos ministra. Y hay momentos especiales cuando la unción nos toca, cuando percibimos que su presencia está fluyendo. Pero no se debe a nuestras virtudes, ni a nuestras capacidades, ni a nuestros talentos. Se debe a la gracia de Dios en la persona de Jesucristo el Señor. Tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que Jesucristo nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él, hermanos, y eso es un privilegio. Usted y yo no solamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, no solamente hemos sido librados del infierno, Dios nos ha dado un poderoso privilegio. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y ser sacerdote significa ministrar la presencia. Como yo les decía ahora en la figura del tabernáculo, el sacerdote tenía que entrar hasta la presencia de Dios. Ser sacerdote implica adorar, alabar, orar, interceder, servir al Señor. Eso es un honor, un privilegio que Dios nos ha dado. Y no podemos olvidar, hermanos, algo que es fundamental. El sumo sacerdote venía y ofrecía el incienso en el altar de oro. Pero antes de entrar al lugar santísimo había que un velo. Hermanos, ese velo era tan grueso que podía ser alado por 2 yuntas de bueyes y no lo podían rasgar. Aquel sacerdote llegaba al altar, quemaba el incienso, ahora tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. Él podía entrar y tenía que tomar el incensario de oro. Había un incensario de oro junto al altar del incienso. Lo llenaba de incienso y aquel incensario tenía que tener fuego. Y él entonces tenía que entrar al lugar santísimo, pero ahí había un velo muy grueso, no tenía puerta, no tenía abertura alguna. Él no podía mover como nosotros las cortinas para entrar. Eso era una sola pieza. Entonces él tenía que entrar con el incensario. El incensario iba adelante, figura de nuestras oraciones, ese clamor pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios perdón. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote pasaba el velo y había algún pecado en él, o si había cometido algún error en el proceso para que ingresara, porque ellos tenían que hacer unos ritos antes de entrar, como por ejemplo, antes de entrar ese día ya tenía que pasar la noche sin dormir. ¿Y sabe por qué? Para que no tuviera pensamientos o sueños impuros. Y si entraba así, caía muerto. Por eso él entraba con una soga aquí al pie, porque él tenía un vestido y había unas campanillas, y mientras él fuera caminando las campanillas sonaban. Pero si dejaban de sonar era porque había caído muerto y tenían que arrastrarlo. Nadie podía entrar a sacarlo, porque el Dios que está detrás del velo es santo. Es santo. Dios es santo. Y a mí también me tiemblan las piernas cuando digo eso. Y entonces el sumo sacerdote tenía que entrar con el incensario adelante y tenía que arrodillarse para pasar por debajo del velo y entrar ante la presencia de Dios. Cuando estaba pensando en eso, yo decía: ay, Dios mío, esto es serio. Pero me acordé de un hermoso versículo que dice así: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Entonces, oye, hermanos, yo me detuve en ese momento porque a mí me impactó eso. Jesús, dando una gran voz, o sea, él gritó. Yo no sé de qué manera, no sé cómo fue su grito, pero él gritó.
expiró, de él salió su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él gritó, salió la vida de él. Ya había derramado su sangre, no había más sangre en su cuerpo, era el momento de morir. Y gritó, y en el momento en que el Señor grita, en el momento en que el Señor muere, ¿qué pasó con el velo? El velo del templo se rasgó. Mire lo que dice aquí, el velo del templo. Jesús está muriendo en el monte de la Calavera o en el monte Calvario. Ahí está la cruz, él está muriendo. Ese monte está afuera de la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén está el templo. Multitudes han venido porque era la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, que ya fue crucificado. Entonces en el templo está la Pascua, han venido miles de personas y el sacerdote está ofreciendo un cordero, un ovejito literalmente. Y entonces está en el lugar santo, está entrando. Multitudes están esperando que él ruegue a Dios por el pecado del pueblo, llevando la sangre del cordero. Pero el verdadero cordero de Dios está muriendo a la misma hora, a las 3 de la tarde en la cruz. Y cuando él muere, antes de morir, el Señor grita, sale su espíritu, muere. Y acá en el templo, ¿qué pasó? El velo se rasgó en dos. De arriba abajo, de arriba abajo, del amor de Dios hacia el pecado de los hombres, la obra de Dios hacia los hombres, porque nosotros los hombres no podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿Quién pagará el rescate por su alma? Necio, le dijo el Señor al que acumulaba riquezas, necio, ¿para quién serán las riquezas que acumulas? Si esta noche vienen a pedir tu alma, porque todas las riquezas que tenían no alcanzaban para pagar su alma, porque el único precio para pagar la salvación de nuestra alma es la preciosa sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario y que a nosotros nos ha limpiado de pecado. Y en la cruz, cuando el Señor muere y Él grita y sale su espíritu, se rasga el velo, hermano, de arriba abajo. Yo me imagino que el sumo sacerdote se quedó asustado y dijo, ¿pero qué es esto? Nunca había sucedido en milenios, jamás. ¿Qué es esto? Se rasgó el velo. Entonces toma valor el siguiente versículo. Así que hermanos, teniendo libertad. ¿Cuántos tienen libertad ahora? Hemos conocido al Cristo de la gloria, Él nos ha hecho libres. Sí, pastor, somos libres del diablo, libres del pecado, libres, pero esta libertad está en función de entrar, observen. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No pensemos que Él nos ministra y que tenemos acceso a su presencia porque es que yo oro mucho. Yo soy... A mí Dios me usa poderosamente. No hay otro como yo. Es que los otros no, hermanos. Podemos entrar por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo. Hermanos, hay un camino nuevo. ¿Cuántas veces podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez en el año. Tú puedes entrar las veces que quieras en el día. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos con corazón sincero. Cuando Jesús muere, el Señor va al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando resucita, comisiona a sus discípulos, dice, vayan al mundo, enséñenle al mundo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús no solamente te ha venido a salvar del infierno, no solamente ha venido a perdonar tus pecados, sino que ha venido a decirte, mira, te muestro el camino para que entres a la presencia del Padre Celestial.
Tenemos el honor, tenemos el privilegio que ni siquiera Israel tenía. Porque en Israel solo un sumo sacerdote y una vez al año podía entrar. Ahora todos somos reyes y sacerdotes. Podemos entrar en su presencia y adorar. Y todo lo hizo Jesús por amor. Entonces lloraba y le decía al Señor: Señor, perdóname por todas las veces que tú me has llamado a orar y yo no lo he hecho. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Y tal vez hoy Dios lo trajo a usted aquí para decirle: te quiero en mi presencia. Yo quiero más de ti.